Para las personas que hacemos deportes, una lesión es algo tan espantoso y horrible porque al final toda esa energía que canalizamos en el día a día a través del deporte se nos empieza como a encapsular, y yo no sé si tú tuviste alguna lesión, pero yo la tuve y siendo deportista, y la verdad es que no sabía qué hacer con mi cuerpo y con mi vida y con tanta energía. Así que hoy vamos a hablar de las lesiones más frecuentes y complejas con el doctor Chala, que es cirujano ortopédico y especialista en medicina deportiva del Rush Hospital en Chicago. El Rush Hospital, quiero decirles que es uno de los top 20 hospitales más importantes de los Estados Unidos. Y el doctor Chala además es médico del equipo de los Chicago White Sox, de los Chicago Bulls, que es de la NBA, y los Chicago Fires, que es la liga de soccer en los Estados Unidos de Chicago. Y operó también a muchos reconocidos tenistas. Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos información médica verídica y de calidad en términos que tú y yo podamos entender. Queremos que seas un paciente siempre informado y lo hacemos de la mano de los mejores médicos de los Estados Unidos de habla hispana. Doctor Chala, bienvenido a Martes Saludable. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mariana. Un gran honor para mí estar acá hoy y ojalá podamos brindar un poco de información que sea útil para los televidentes. El honor es todo nuestro, doctor. A ver, usted está especializado en el tratamiento de lesiones complejas de rodilla, de cadera y otras lesiones también relacionadas con el deporte. Y hay algo que me fascinó cuando leí su biografía, es que es un pionero en el tratamiento biológico para tratar lesiones. Y eso me pareció algo que dije, a ver, ¿qué están haciendo desde el punto de vista biológico para tratar lesiones del deporte? Pero antes de llegar a eso, que seguro me lo va a contar, empecemos por lo más básico. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en un deportista, sobre todo en el tema de cadera, o sea, en los temas en los que usted se especializa? Gracias, Mariana. Y bueno, las lesiones son muy frecuentes y muy comunes, más que nada en deportistas de alto rendimiento, pero también en lo que se le llama acá el weekend warrior, o sea, la persona que practica deporte 2 o 3 veces a la semana y a veces por no estar completamente aclimatado a esa exigencia también puede ocasionar lesiones. Las lesiones son vastas y en general se clasifican dependiendo de qué tejido se encuentra afectado. Si es el cartílago, que es lo que recubre el hueso, el menisco, que es como el cushion, le decimos nosotros, como el resortecito que tiene la rodilla para impedir el contacto entre hueso y hueso. ¿Meniscos se pueden reemplazar, no? Cuando un menisco se daña, ¿qué pasa? Lo más frecuente es que no se reemplacen, que se reparen. Se pueden reparar. Correcto. Okay. Un paciente deportista que no tiene tanta artrosis, que es el proceso degenerativo de la rodilla, lo que más frecuentemente pasa es que el menisco se rompe en una línea, por ejemplo. Entonces lo que uno puede hacer es poner suturas que le permitan al menisco volver a juntarse con ello. En cuanto a los biológicos, cumple un rol muy, muy importante porque hay dos partes que se necesitan para la curación de cualquier cosa en el cuerpo. Uno es la mecánica, o sea, que tenemos suficientes suturas para cerrar esa lesión, pero también necesitamos que cure. Y para que cure hemos visto que los tratamientos biológicos mejoran esa reparación. Entonces, a veces poner células madres o plasma rico en plaquetas puede mejorar o puede hacer más robusta esa curación para que evitemos la falla y para que mejoremos los resultados a largo plazo. Doctor, y me iba a hablar de las lesiones de cadera también. En las lesiones de cadera hay otro fibrocartílago, se llama, que va alrededor del hueso, que se llama el labrum. El labrum se puede lesionar o romper y separar del hueso. Cuando tenemos una anatomía en donde la pelota del fémur no encaja perfectamente en el socket o en el acetábulo. Cuando eso pasa, a veces se termina rompiendo el labrum y es lo que vemos como lo que se llama el choque o impacto fémuro-acetabular. El labrum no es como un cartílago, ¿o sí? Es como una especie de cartílago. También es una especie de cartílago. Esponjoso y va alrededor del hueso. Y cuando hay un problema en el labrum, en la cadera o en el cartílago, en cadera, rodilla o en cualquier articulación, ¿qué pasa con el cartílago? Porque hace algunos años los cartílagos, o sea, tener una lesión en el cartílago era casi más difícil de curar que múltiples fracturas en un hueso, ¿no? Hoy, ¿qué se está haciendo y cómo se tratan esas lesiones? Una muy buena pregunta, Mariana. Mira, en mi mente siempre estoy pensando qué es lo menos que puedo hacer para devolver a ese paciente al deporte, porque como vos sabés,
La cirugía y todos los tratamientos invasivos tienen un peaje que hay que pagar de tiempo Claro. preparado, de potenciales complicaciones que si bien son menores, del 2 al 3, 4%, dependiendo de la cirugía, si uno puede evitar la cirugía, siempre lo mejor es tratarlo de manera conservadora. Y eso quiere decir con inyecciones, por ejemplo, con fisioterapia o con antiinflamatorios. La mayoría de las lesiones se pueden tratar de esa forma y andan muy bien. Fisioterapia antiinflamatorios. Correcto. Imagínate que nosotros hacemos resonancia en todos los jugadores de los Bulls todos los años. Ok. Y las resonancias no son lindas. No es que viene una resonancia y dice la rodilla está perfecta. Vienen muchas, muchas cosas y sin embargo juegan a un nivel muy alto todavía. Y lo que tratamos de hacer siempre es tratar de evitar la cirugía más que nada durante la temporada para tratar de no hacerlos perder ningún partido, no hacerlos perder tiempo de juego. En cuanto al cartílago, lo que hacemos más que nada, como decíamos recién, es muy común ver lesiones de cartílago en la resonancia, con lo cual antiinflamatorios, fisioterapia es siempre nuestro primer paso. El segundo paso puede ser... ¿Y la fisioterapia, perdón, doctor, pero con un cartílago, con una lesión de cartílago, cómo puede ayudar la fisioterapia? La fisioterapia ayuda mejorando los estabilizadores secundarios, con lo cual... Ahí entramos en términos que yo no puedo entender, y nuestra audiencia también. ¿Qué son los estabilizadores secundarios? Los músculos. Los músculos, ok. Con lo cual, al reforzar la parte muscular, ya entendí. de presión a la parte estática, que es el cartílago y el menisco. Ok. Muchas veces también lo que pasa es que hay un pico de inflamación, con lo cual el tiempo y restaurar la mecánica nativa de la rodilla puede ser lo único que el paciente necesite para volver a estar normal. A veces yo lo que le explico a mis pacientes es, no necesariamente uno necesita una solución como por ejemplo en tu casa, si se rompe la alfombra, tiene sentido, es intuitivo volver a poner otra alfombra o sacar esa alfombra y poner una nueva. En medicina no funciona así, en medicina funciona en cuanto al dolor y a los síntomas funcionales. O sea, usted puede seguir haciendo lo que a usted le gusta hacer, puede seguir jugando al fútbol, puede seguir yendo al súper, o puede seguir haciendo lo que usted quería hacer de manera ininterrumpida y con mínimo dolor, entonces tal vez no necesite un tratamiento muy invasivo, a pesar de que tenga algo en resonancia. A veces vemos Entonces empezamos con fisioterapia y antiinflamatorios, y luego ¿cuál sería como el siguiente paso? El siguiente paso en general son inyecciones. Ok. Inflamación. Hay en general muchas inyecciones, pero hay 3 tipos que se usan más comúnmente. Uno es el corticoides, que es algo que los cuerpos producen y sirven cuando nosotros estamos muy estresados, el cortisol se libera y genera disminución de los procesos inflamatorios. El segundo es ácido hialurónico, que se usa mucho para tratamiento de piel, de dermatología, por ejemplo, y que es algo que también nuestras articulaciones producen. Se cree que es como un lubricante, pero más que nada es un antiinflamatorio de la rodilla. Es lo que se llama la inyección de gel. Y por último, un compuesto que se está usando mucho últimamente, que se ha visto en más de 20 estudios clínicos randomizados, que es mejor que el corticoide o que el ácido hialurónico, que es el plasma rico en plaquetas. Es que todo eso que se usa en dermatología entiendo que viene de la ortopedia antes, ¿no? O sea, que primero se usó como algo reparador y después como algo de belleza. El plasma rico en plaquetas no es algo nuevo, existe hace 50 años. Los primeros en reportarlos fueron en realidad los dentistas para tratamiento de articulaciones del maxilar. Lo que se hace es básicamente sacar sangre como se saca sangre para cualquier estudio de sangre. Sacan más o menos 60 centímetros cúbicos, o sea, un sexto o un octavo de lo que se daría para una donación de sangre, por ejemplo. Se pone en una centrífuga. Lo que hace esa centrífuga es lo que haría la naturaleza en más tiempo, que quiere decir separar las cosas más pesadas de las cosas menos pesadas. O sea, los glóbulos rojos, que es lo más pesado, cae al fondo de esa bolsita y la parte líquida sube hacia arriba porque no tiene peso. En el medio de eso queda un sobrenadante que nosotros le llamamos Buffy Coat, que es donde están las plaquetas y los factores de crecimiento. Eso es lo que uno extrae para poder inyectar nuevamente en la rodilla. Y lo que tiene eso son muchos factores de crecimiento y también un poder antiinflamatorio muy potente que permite que los síntomas sean tratados de manera bastante eficaz por un tiempo mucho más largo de lo que la cortisona puede darle. Ok, entonces pasamos a las inyecciones y luego pasaríamos a un tipo de cirugía mínimamente invasiva. Por ejemplo, el tema de células madre no lo mencionamos todavía.
Las células madres las usamos más que nada para tratamientos quirúrgicos, porque acuérdate, Mariana, que para extraer células madres debemos perforar algún tipo de tejido para ingresar en la médula ósea, por ejemplo. Entonces, para extraer médula ósea de la cadera, tenemos que hacer una pequeña incisión y entrar dentro de la pelvis para poder extraer esas células madres que viven en las trabéculas del hueso, que son como las columnitas del hueso. Pero entiendo que en Estados Unidos hay laboratorios que tienen células madre, ¿no? O sea, que no, a mí me inyectaron células madre en el tobillo, que se lo contaba antes de la entrevista, y no me extrajeron nada a mí. O sea, me mandaron toda la información del laboratorio donde lo iban a sacar, pero... Es muy interesante tu pregunta, Mariana, porque FDA, que es el organismo que regula medicaciones acá en Estados Unidos, cada vez es más exigente con eso. Hay reglas o pathways, se llaman acá, que tienen que cumplir con ciertas características para poder inyectarlas. Una de esas quiere decir tiene que ser homólogo, o sea, se tiene que usar para la misma función en la que estaba en el tejido y tiene que ser mínimamente manipulada. Lo que quiere decir que tienen que salir de vos, tienen que ser preparadas sin agregarle ninguna otra sustancia y después inyectadas al cuerpo. Okay. O sea, hasta hace 2 o 3 años hubo un gran problema porque muchas compañías decían estamos dando células madres o tenemos células madres en este contenido y eso vamos a inyectar a los pacientes. A partir de estos mandatos de FDA eso ya no existe, con lo cual si vos volvés a esas páginas online no dicen en ningún lado células madres porque no lo pueden promocionar como eso. Ok. También si algún científico nos está viendo y sabe del crecimiento de células madres, es muy difícil mantenerlas vivas. Necesitan una temperatura ideal, necesitan un medio ideal, con lo cual algún complejo que tenga células madres que pueda estar dentro de una caja, que se muevan, es muy difícil que estén vivas. Y cuando uno pide a esos laboratorios que manden estas muestras para analizar si realmente tienen células madres o no, muchos de esos no las mandan, con lo cual lo más probable es que esos off the shelf, se llama, células madres, no contengan muchas células progenitoras. Sí pueden contener factores de crecimiento y otro tipo de sustancias que produzcan mejora en los síntomas, pero no necesariamente células madres. No necesariamente células madres. Doctor, cuénteme una cosa, y entonces evidentemente es una operación que es súper difícil de conseguir, ¿no? Porque al no haber disponibilidad, o sea, ¿usted la hace frecuentemente en deportistas? Hacemos frecuentemente. ¿Y cuál es el beneficio entre las células madre y, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, ¿no? Que decía que también es como regenerativo? ¿Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra o no? Muy buenas preguntas. La respuesta honesta es no sabemos muy bien cuál es la diferencia en cuanto a lo clínico, si hace realmente una diferencia. Lo que se ha visto, a menos en la rodilla, sin tratamiento quirúrgico, es que no hay diferencia en cuanto a lo clínico, inyectando las células madres o inyectando plasma rico en plaquetas. Sí sabemos que hay muchísima más evidencia para el plasma rico en plaquetas. Cirugía es fácil de acceder porque hay un paciente que ya está en anestesia, entonces uno puede sacar las células madres del mismo paciente y centrifugarlas. Usamos eso, por ejemplo, volviendo a tu pregunta anterior, ahora existe un tratamiento que es de trasplante de cartílago, en donde sacamos cartílago de alguien, de algún paciente que haya donado tejido, como donan el corazón, el pulmón o el riñón, también donan sus tejidos osteoarticulares. Entonces, sacar como un plug de hueso con cartílago y se hace como si fueras a reemplazar una baldosa de tu casa. Una baldosa se rompió, entonces sacas esa baldosa y pones una baldosa nueva. Eso no sirve para tratar la artrosis, o sea, un paciente que tiene todas las baldosas afectadas, eso no sirve, no puedes cambiar todo el piso. Pero si tiene una, sí. Correcto. Si tenés 1 o 2 baldosas, se puede poner perfectamente cartílago nuevo de un paciente joven. Y eso ha resultado en un cambio absoluto en el tratamiento del cartílago porque los resultados son muy buenos y antes no teníamos alguna instancia en que se pueda obtener resultados similares a los que tenemos hoy. Claro. Doctor, hace también algunos años estaba escuchando no me acuerdo si era un documental sobre temas de cartílago, que en China, creo recordar, si no era China era Japón, estaban desarrollando
como un reemplazo de cartílago. Y recuerdo que hacían la comparación con, con lentes de contacto. Decían que era tan delgadito como un lente de contacto, pero que si uno lo intentaba romper no se rompía. No sé la historia cómo siguió y si usted sabe algo de eso. Hay un grupo de científicos acá en Washington University Ok. desarrollado como una matriz que genera cartílago in vitro. Ah, Y hasta ahora han tenido resultados muy prometedores. Ahora, lo importante es entender que la articulación tiene algunas cosas dentro del líquido sinovial, que es el líquido que tenemos dentro de la rodilla y la cadera, que no son promotoras de la curación o no son promotoras de crecimiento. Con lo cual, transportar esa tecnología que es muy prometedora in vitro al in vivo, o sea, hacerlo dentro de una persona y que eso funcione, es muy difícil. Y es la razón por la cual todavía esto no se ha hecho y seguimos poniendo prótesis de metal y de plástico porque realmente no hemos encontrado una solución alentadora en base a la regeneración total de cartílago en un paciente artrítico. Doctor, hablemos de las últimas tecnologías que existen para temas más complejos, cuando ya hay que reemplazar o hay que poner una prótesis, por ejemplo. ¿Qué tipo de tecnologías tenemos? ¿Cuáles son los avances? Los avances en artroplastía de cadera y rodilla, quiere decir el recambio de las articulaciones, han sido estrepitosos en los últimos 5 o 3 años. En nuestro hospital han sido los pioneros en outpatient reemplazos, que quiere decir que se van a la casa el mismo día. Ok. Cirugías que tenían que estar 10, 14, 20 días, y ahora esos ¿Pero pacientes... se van a la casa bien o se van a la casa necesitando a alguien que les ayude? van a la casa caminando. O sea, Caminando. Después de cirugía, una hora después de cirugía, les enseñan a caminar con el bastón, les enseñan a subir o bajar escaleras y se van a casa caminando. ¡Wow! ¿Y eso es con reemplazo de rodilla o de cadera o de ambos? Ambos. De ambos, de ambos. Y ahora los cortes de hueso que se hacían antes a mano también se pueden hacer de manera robótica, con lo cual el balance de la rodilla está mucho más, es casi perfecto porque se hace mediante un software que te permite hacer los cortes perfectos, saber que el balance de la rodilla va a quedar perfecto antes del cierre, con lo cual la tecnología ha evolucionado tremendamente en los últimos 5 a 10 años. ¿Y esa tecnología existe en Estados Unidos y existe también en otros países, en América Latina o en Europa o no? Bien existe en América Latina, hay determinados centros, que son en general centros académicos más grandes, que tienen esta tecnología disponible también. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso es una buenísima noticia para todos. Y ahora quería preguntarle también un poco sobre la prevención, ¿no? Y empecemos por los deportistas que conocemos. Di María, por ejemplo, reciente campeón mundial. Parecería como que el estrés podría causar lesiones o no tiene nada que ver. O digo, porque Di María en muchos mundiales se ha lesionado, ¿no? Entonces, ¿puede tener algo que ver? ¿Hay alguna vinculación entre el estrés y el estrés deportivo y las lesiones? Sin duda, el estrés deportivo, la nutrición, el sueño, son todas cosas que influyen en el rendimiento del deportista y también en las lesiones. Ok. No sé específicamente en el caso de Di María porque no conozco la situación especial, pero evidentemente hay un software acá que se llama Whoop, que básicamente sigue todos los parámetros, por ejemplo, del sueño. Y, por ejemplo, tomar una cerveza a la noche disminuye el sueño REM, el sueño profundo. Aunque uno sienta que descanse, el sueño liviano es el que se expande. Con lo cual, intervenciones muy pequeñas, como por ejemplo un vaso de alcohol o como por ejemplo alguna situación estresante durante el día puede influir en el sueño, en cómo ese cuerpo rehabilita para el siguiente día. Y evidentemente los jugadores de fútbol en un mundial o en cualquier otro tipo de situación estresante atraviesan un estrés tremendo. Imagínense que hacen su trabajo en 1 hora y media, no lo pueden repetir y están con una presión tremenda de 80.000 personas en vivo, más otras 500.000 personas o millones de personas que lo están viendo del otro lado. Lo cual el estrés que pasan en cuanto a lesiones, que obviamente todos los deportistas tienen pequeñas lesiones que le permiten o no le permiten seguir jugando, se agudizan en un ambiente de estrés o de
de falta de sueño o de otras cosas externas a lo puramente médico o a lo puramente estructural. Evidentemente que si un deportista tiene, por ejemplo, una rotura de ligamentos en la rodilla, no va a haber, por mucho mundial que haya que dure un mes, en un mes eso no se puede solucionar, ¿no? Depende de qué ligamento. Hay ligamentos que curan más rápido, como por ejemplo el ligamento de la parte de adentro de la rodilla o el ligamento colateral medial. Esas lesiones en general curan muy bien sin tratamiento quirúrgico. Otras lesiones, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, que es el más famoso, el más conocido, el cual es muy difícil para un deportista de alto rendimiento que realiza maniobras de pivot, o sea que cambia de dirección, volver a jugar, porque eso es lo que el ligamento controla. Y como la rodilla... ¿Y eso como cuánto tiempo tarda la recuperación de un ligamento cruzado, por ejemplo? Lo más frecuente es ver que deportistas vuelven a deportistas de alto rendimiento a los 9 meses después de la cirugía, entre 9 meses a un año. A los 9 meses. Wow, o sea que pueden estar un año fuera del deporte. Un año fuera del deporte. Muchísimo. Una lesión catastrófica porque requiere mucha rehabilitación y estar afuera. Antes dejábamos a los pacientes volver a los 6 meses, pero vimos que el índice de reruptura es bastante alto todavía entre el 6º, 7º y 8º mes. Y se estabiliza más o menos al 9º mes. Claro. Y doctor, ¿y cómo se determina cuando un deportista está otra vez habilitado para volver al deporte? ¿Qué indicaciones tenemos? Antes pensábamos que hacer un test a los 9 meses te podía dar un poco de información para poder tomar una decisión. Lo que muchos estudios vieron es que esos tests no son muy fidedignos a la hora de decirnos si ese paciente podía volver o no, porque si bien podían tener un valor elevado, un resultado muy bueno en esos tests, se volvían a romper. Con lo cual hemos evolucionado a un proceso más de milestones, que quiere decir al mes tenés que hacer esto y lo otro para poder pasar a la segunda etapa. Al tercer mes deberías poder hacer esto y lo otro. Al sexto mes deberías poder hacer esto y lo otro. Al cuarto, al séptimo y al noveno mes siempre tenemos lo que se llama un test funcional de deportes. Okay. Ponemos sensores a los pacientes y vemos test de aceleraciones, test de movimientos, de cómo saltan, de cómo aterrizan en el suelo, para ver cómo la rodilla baja, por ejemplo, si está derecha o si está apuntando hacia adentro, que es una maniobra de riesgo para la ruptura, con lo cual tratamos de analizar parámetros a diferentes puntos de la rehabilitación y tratamos a diferentes puntos en la evolución distante, o sea, los 4, los 7 y los 9 meses, para saber si esos pacientes al menos cumplen con algunas de las cosas que nosotros queremos ver para evitar una ruptura de algo que podemos evitar. Porque sabemos que muchas cosas se pueden evitar con trabajo físico, pero también con reeducación mental. Con reeducación mental, sí. Sí, lo sé porque me mandaron a reeducarme mentalmente para poder volver a correr. Un tema interesante. Doctor, lo último que le quería preguntar, que se lo pregunté, pero creo que después no se lo dejé contestar o terminar de contestar, era acerca del Motion Lab que tienen en el Rush Hospital. Cuénteme un poco cómo funciona y para qué se usa. Es una tecnología absolutamente fantástica que te permite ver al paciente en diferentes movimientos. Por ejemplo, si un paciente que juega al béisbol, vos haces hacer ese mismo movimiento, entonces te permite ver en 3 dimensiones cómo se mueve y si hay alguna inequidad o disinergia en cuanto al movimiento de un lado con el otro, o si tiene alguna movilidad o hace algún movimiento de riesgo para la relesión o para la lesión de ese paciente. También nos permite saber cómo pacientes cambian de antes de la cirugía. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio clínico randomizado en lesiones de menisco antes de la reparación y después de la reparación, y ver cómo esos pacientes vuelven a un estado más de normalidad después de que esto está reparado y curado. Perfecto. Y han evolucionado de una forma en que antes poníamos marcadores y ahora son solamente cámaras que identifican las articulaciones, el movimiento y movimientos de riesgo, que permiten analizar patrones de movimiento que nos permiten entender si ese paciente está en riesgo o no de relesión. Es súper interesante. Bueno, doctor, le haría un montón de preguntas más, porque el deporte es algo que nos impacta a mucha gente, pero sobre todo la parte de nuestro cuerpo también a todos los que no son deportistas le impactan, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo y lo invitaremos
a una próxima entrevista en cualquier momento para que nos siga contando cosas interesantes. Un placer y un honor haber estado con vos hoy, Mariana. Espero que sigan haciendo esto, que está buenísimo para nuestros pacientes. La información es poder, con lo La cual información es poder. Sí. nunca se olviden de preguntar todas las preguntas que tengan y dudas cuando vayan al médico, porque creo que es importante entender el proceso para poder tener un resultado óptimo. Perfecto, doctor, le agradezco. Y a ti que nos estás viendo, ya sabes, si te gustó esta entrevista, dale un me gusta. Además, suscríbete a nuestro canal donde cada martes vas a tener una información médica de estas que son súper interesantes para nuestra vida y de cosas que no nos ocupamos y no nos enteramos nunca. Leemos cualquier cosa menos lo que tenemos que leer.